Buen día, en esta ocasión voy a comentarles acerca de lo que es el tema de gases ideales. Entonces, para empezar, aquí tengo lo que sería una comparación entre lo que es los sólidos, líquidos y gases. Podemos ver, por ejemplo, de que en la parte de la densidad, tenemos que eh, el agua, ¿verdad? En este caso tenemos que en estado sólido, pues tiene una densidad en gramos por ml de 0.917, ¿verdad? Si comparamos esto con las otras densidades entre sólidos y líquidos de las mismas sustancias, podemos ver que entre sólido y líquido tienen valores similares, ¿verdad? Pero si ya hablamos de la parte gaseosa, la densidad baja bastante, ¿verdad? Es menor. Entonces, lo otro que estamos viendo es que en los gases a una temperatura dada tenemos que existe una misma relación entre lo que es el volumen molar, que es la relación de ml por mol. Y bueno, eso es algo que nos va a ayudar a entender lo que es la parte esta de los gases ideales. Y bueno, para el modelo de lo que es los gases, se entiende entonces de que estos se comportan las moléculas, ¿verdad?, de manera individual, y estas, pues debido a la temperatura, pueden ejercer lo que es fuerzas a través de las paredes en las paredes del recipiente, según el número de colisiones, ¿verdad?, y consideraciones de fuerzas. Entonces, una forma de poder tener idea de lo que es el grado de cuánto es el número de colisiones, podríamos decir, es en base a lo que es el concepto de presión. Entonces, para entender mejor se simplifica el modelo, ¿verdad? Se asume, por ejemplo, que son, digamos, como esferas rígidas, no hay pérdida de energía entre los choques, ¿verdad? Y con la ayuda de la teoría cinético-molecular se puede llegar a una relación entre lo que es la presión, el volumen y la temperatura. Pero ese es el modelo que tenemos en este caso, que obedece a los gases. Entonces, hasta aquí tenemos que hay una diferencia entre lo que es la densidad entre gases y sólidos, por ejemplo, debido a esa independencia, por decir así, que hay, y que los gases tienden a abarcar el espacio que se le proporcione en el recipiente, ¿verdad? Pero tiende, si estuviese abierto, pues a expandirse, y eso generaría un volumen mayor. Y eso lo vemos de la definición de densidad, ¿verdad?, que es masa entre volumen. Entonces, si el volumen se hace muy grande, pues vamos a ver que la densidad se hace muy pequeña. Entonces, esa es una propiedad que tienen los gases. Bueno, en cuanto a los elementos, tenemos que en la tabla periódica podemos encontrar lo que es el hidrógeno, ¿verdad? A temperaturas pues de 25 grados, ¿verdad? Y lo que sería una presión de una atmósfera o a nivel del mar, por decirlo así, tendríamos que el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro y todos los gases nobles se encuentran en estado gaseoso, ¿verdad? Entonces eso sería una propiedad que tenemos que considerar al momento de hablar de lo que serían algunos elementos, ¿verdad? El estado que estarían a temperatura a temperatura de 25 grados y presión de un atm. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la composición del aire. Entonces tenemos que también se puede generar, así como teníamos la idea de soluciones, ¿verdad? Con los líquidos o con sólido y líquido. Aquí tenemos también de que se puede manejar la misma idea con los gases. Y esta es la composición del aire, miren. Entonces tenemos que este está conformado por nitrógeno a un 78%, hidrógeno a un 20, 21 casi, ¿verdad? Argón, dióxido y otros, ¿verdad? Entonces todo esto se encuentra, ¿verdad?, a nivel de la atmósfera. Y tenemos entonces de que hay se puede, bueno, es de interés poder saber cuál es esta
pues fuerza o lo que vamos a nosotros a medir como presión de lo que sería entonces la columna de aire que estaría eh, pues en todo lo que es la atmósfera, ¿verdad? La concentración, ¿verdad? Baja bastante conforme vamos elevándonos, es decir, a una mayor altitud el porcentaje va disminuyendo en lo que es la composición de aire, ¿verdad? O la concentración. Y bueno, decíamos que la presión se mide en términos de las colisiones de estos gases, ¿verdad? Y la definición formal es que es en términos de lo que es la fuerza y el área. A pesar que la fuerza es una cantidad vectorial, aquí estamos hablando solo de cantidades escalares, o sea, sería en todo caso la magnitud. Y las unidades que se usan, pues las usuales son newton sobre metro cuadrado, que este se abrevia como pascal, libras por pulgada cuadrada, que este se conoce normalmente como PSI, y entre otros, ¿verdad? Está el torr, ¿verdad? ATM, y todas estas nos van a servir como unidades de medida para lo que es la presión. Por ejemplo, en los líquidos tenemos que la presión se ejerce en todas direcciones, ¿verdad? Y por eso podemos, bueno, también para esto se puede modelar también para los gases, se puede encontrar una relación entre lo que es la presión y la altitud. Entonces esas solo la vamos a definir, en este caso se trabaja de esta manera, miren, donde PO sería la presión atmosférica, es decir, a nivel donde H es igual a 0, a nivel del mar, y ese es 1.013 por 10 a la 5 pascales, o el equivalente sería un ATM. Es verdad, aquí ustedes pueden, pues tal vez lo han escuchado, ¿verdad? Que al bucear se necesita cierto equipo para poder soportar primero lo que es la parte de la falta de aire, ¿verdad? Y lo otro es la cuestión de presión, ¿verdad? Porque tendríamos la columna de agua más la columna de aire ejerciendo fuerza, ¿verdad? Medida en términos de presión. Bueno, entonces aquí tenemos de que hay varios experimentos, ¿verdad? Que lograron pues ayudar a lo que es el análisis de los gases bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar de pues, mencionar en las siguientes diapositivas. Entonces aquí por ejemplo dice varios científicos sentaron las bases experimentales en lo que se basa nuestra comprensión actual de los gases. Y aquí hay el resumen de las ideas, ¿verdad? Los gases se comprimen con facilidad, dice, a volúmenes pequeños. Su densidad puede acrecentarse por un aumento de presión, ¿verdad? Por la cuestión que vamos a ver de la disminución de volumen. También dice que los gases ejercen presión sobre sus alrededores y debe ejercerse una presión para tenerlos confinados. Se expanden sin límite, dice, por eso vimos la cuestión de la densidad, que tiene un valor bajo, ¿verdad? Para los gases en comparación con los otros estados, ¿verdad? También mencionan que se difunden entre sí, es decir, que se mezclan, se generan una sola solución. Nosotros no distinguimos, ¿verdad? En el aire que se encuentra el oxígeno y los demás componentes, ¿verdad? Y bueno, cuando nosotros hablamos del estado de un gas, necesitamos, por ejemplo, hablar de todas estas cantidades. O sea, para poder definir cómo se encuentra el gas, necesitamos algunas variables que normalmente se le conocen como variables de estado. Entonces, entre ellas están la temperatura, la presión, el volumen y el número de moléculas. De hecho, esto es lo que nos va a llevar a lo que vamos a conocer como la fórmula de gases ideales.